¿Le puedo pasar? ¿No se oye? El sonido estaba muy mal. Que no me confiaba el sonido. ¿Se oye? Sí, mejor. Gracias. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que quieran escuchar al doctor Alejandro Páez. Él ahora es el coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad. Él es físico egresado de esta facultad y se ha dedicado sobre todo a la física nuclear. Fue director 8 años del Instituto de Ciencias Nucleares. No soy director. Además, Alejandro es emérito de la UNAM, emérito del Instituto de Ciencias Nucleares y es miembro del Colegio Nacional, lo cual es la institución más importante de reconocimiento a los intelectuales de México. Me da mucho gusto que esté aquí, sobre todo porque el interés de él es quererse relacionar con la facultad. Este censo de estudio de la complejidad, él lo va a explicar y lo voy a adelantar, pero tiene que ver con todas las áreas de trabajo de la UNAM, desde la filosofía hasta la ciencia más aplicada. Entonces, voy a explicar, pero su interés central es relacionarse con la Facultad de Ciencias, que trabajemos con él. Ya tenemos algún trabajo con él, seguramente comentará, pero nos interesaría extender la relación de la facultad con el Centro de Ciencias de la Complejidad de una manera mucho más intensa e importante. De manera que escuchémonos y veamos, pensemos también de qué manera podemos relacionar con este nuevo centro. Gracias, Alejandro, por estar aquí. ¿Me damos la palabra? ¿Te oyen sin micrófono? Sí. ¿O quieren el micrófono con la... Creo que lo están pasando a Juriquilla. Me dicen, sí. Yo prefiero, sí. Bueno, me avisan. Que no se oye el micrófono. Ni siquiera. Ahí se oye bien. Sí, pero no mucho mejor. No, mucho mejor. Para mí siempre es un gusto estar al regreso en las ciencias. Mi alma mater, donde me formé, donde hice todos mis estudios profesionales, desde la licenciatura hasta el doctorado, después del doctorado. Yo siempre he dicho que yo nunca he trabajado, que yo entré a estudiar a los 2 años y aún no he salido. Entonces, para mí esta es mi casa, me siento, quiero ligarme mucho más con esta casa. Yo debo reconocer que he sido un homo instituto, más que nada, que mi vida me llevó por el camino de verme muchísimo en la investigación, en particular en la física nuclear. Pero ahora tengo 10 años más o menos trabajando en un proyecto. Y más que hablarles de ese proyecto desde el principio, como sé que tienen 2 o 3 horas para escucharme, voy a platicarles un poco de qué se trata la complejidad, por qué la complejidad requiere de la multidisciplina o de la transdisciplina, que es como hoy en día los complejistas lo llaman. ¿Por qué el Centro de Ciencias de la Complejidad? ¿Qué es eso? Voy a tratar de ser breve y contarles un poquito mi tránsito, que es más o menos, digamos, es una muestra de ese tránsito de lo elemental, que no apareció en el póster, de lo elemental, de lo complejo, caminando hacia la transdisciplina, y cómo estas dos cosas están íntimamente ligadas. Entonces, como ven, no hay mucho que decir. Yo partí, como dijo Rosaura, que le agradezco mucho su invitación y sus palabras. De hecho, mi currículum lo escribió mi madre, es que no deben tomarlo tan en serio. Donde hice toda mi carrera y donde se hace tal vez el instituto, junto con física, junto con ciencias físicas, donde se hace el trabajo más elemental en el sentido que voy a explicar en un minuto. Y yo he estado ahí por más años de los que quisiera reconocer. Sigo siendo un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, a pesar de que en este momento soy el coordinador o director del Centro de Ciencias. Y voy a empezar hablando de mi pintura favorita. La idea es entretenernos. Y esta es
la escuela de Atenas de Rafael, que fue pintada en 1510 y 1511, y que presenta, no voy a perder tiempo aquí, pero están los grandes filósofos, pensadores, matemáticos, que en la época de Rafael se consideraban los grandes antecedentes de la ciencia, y destacan dos figuras al centro, que son Platón y Aristóteles. Platón a la derecha, apuntando hacia el cielo, y Aristóteles poniendo la mano hacia la tierra, lo que se ha interpretado de muchas maneras, pero que yo interpreto como la teoría del experimento y cómo deben ser complementarios, como el pensamiento teórico, el pensamiento, la imaginación tiene que complementarse con el experimento, pero el experimento tiene que basarse en las teorías. No se puede hacer experimentos sin tener unas ideas, una teoría para hacer este. ¿Qué es lo elemental? Lo elemental no es lo simple. Lo elemental, y esto lo explico a un auditorio que sabe perfectamente sobre ciencia, pero lo explico porque la palabra elemental se usa como la usa Sherlock Holmes, ¿no? Elemental, o sea, trivial, facilísimo. Y no es eso, son los elementos o componentes de un sistema. Lo que pasa es que lo elemental es el análisis cada vez más detallado que ha seguido la academia, la ciencia, a entender estas componentes del mundo. Por ejemplo, una de las bases hoy en día de lo más elemental de la mecánica cuántica, que se trata, dicho de una cierta manera simple, en el paso. ¿Dónde está el? Estoy buscando esto. Se trata de encontrar los códigos de barras de los elementos, ya sea átomos, núcleos, partículas, moléculas, etc. Estos códigos de barras que se deben a la discrecionalidad, la forma discreta con que los elementos se comportan, la cuantización de la energía. Entonces no voy a entrar en esos detalles, pero sí quiero enfatizar que lo elemental consiste en eso, no en que sea muy sencillo, sino que son las componentes. La otra gran base de lo elemental se va más bien al otro extremo, lo grande y lo veloz, que es la relatividad. Y estas dos bases están algunos de los efectos más notables de vidas descubiertas por Einstein, basadas en el principio de Galileo, de que la física es la misma en cualquier sistema inercial, y donde descubrió la ciencia en ese momento que la velocidad de luz es invariante. Entonces tenemos cosa bastante peculiar. No importa cómo nos movemos, la velocidad de la luz es la misma, y eso lleva a una serie de conclusiones que no son intuitivas, como el hecho de que las distancias cambian, el tamaño de las cosas cambia, el tiempo cambia de acuerdo a la velocidad del observador, etc. Es la relatividad especial y el gran logro de Einstein, la relatividad general, que postula que no existe la fuerza de gravedad. No existe. Es el propio espacio-tiempo que se dobla ante la presencia de las masas, y la mejor representación de ello es una cama elástica, donde tenemos una bola de boliche y mandamos una camitita, y no hay ninguna fuerza que esté doblando la camitita, simplemente está doblado el espacio. Este es un espacio de 2 dimensiones. Hay efectos que Einstein predijo. Aquí hay uno en el que la luz es desviada por las estrellas, las galaxias, cosa que no pasaría si hubiera una fuerza, pero el fotón no tiene más. Entonces, eso se tardó más o menos 5 o 10 años después de su predicción, pero hay otra predicción que acaba de verificarse hace unos pocos meses y que abre una nueva ventana al universo, y es la presencia de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son como las que se presentan en una cama elástica, precisamente. Brincamos, esas vibraciones se transmiten, y eso es lo que vemos. Es el propio espacio que vibra, el espacio-tiempo
que vibran, y es un triunfo enorme, 100 años después de su predicción, haberlos detectado, porque además es una ventana nueva para poder examinar el universo. Entonces, desde luego, la física elemental ha tenido éxitos extraordinarios. La física elemental y las demás ramas elementales. Perdónenme, soy físico, es la más elemental de las ciencias. Las matemáticas, ¿quiénes son matemáticos? Veo a uno allá. Yo nunca, siempre digo que no son una ciencia, son un lenguaje. ¿Por qué digo que no son una ciencia? Porque no se refieren a la naturaleza. En otros países se dice la física, la ciencia y las matemáticas. Pero no vengo a provocar a nadie. Quiero tocar otro tema importante que ha tenido que ver con mi vida mucho, que es el principio de la simetría. La simetría ha jugado un papel fundamental en la física moderna. Aparte de esas dos grandes teorías, la simetría también es algo universal y que es relevante a todos los aspectos de la vida, muy particularmente al arte, obviamente las matemáticas, la física, la química, la biología. Y esta característica la voy a utilizar como un hilo conductor a lo que les quiero contar. Aquí les muestro ejemplos en el arte, viejísimo, de 2000 años antes de Cristo, de simetría translacional, simetría de reflexión, que es la que se usa coloquialmente. Coloquialmente decimos que la simetría es que tan parecido es lo derecho de lo izquierdo, pero la simetría es mucho más amplia. Es la serie de transformaciones que dejan invariante un objeto, forman un grupo, que es un objeto matemático. Los primeros modelos del universo, hasta los muy recientes modelos moleculares, tienen como base la simetría, una gran simetría. ¿Por qué es tan importante la simetría? ¿Qué tiene que ver con la física en particular? Bueno, la respuesta simple y rápida es que la simetría lleva a leyes de conservación. La famosa ley de conservación de la energía no es otra cosa que la simetría de traslación en el tiempo. Si un sistema no varía, está cerrado y es invariante entre la traslación en el tiempo, eso lleva a la conservación de la energía. Es más básica la simetría que el principio mismo de conservación de la energía, el cambio. Lo mismo sucede con el momento lineal y el momento angular, que tiene que ver con la traslación espacial y las rotaciones en el espacio. Y más importante, no creía haberlo puesto aquí, es en la mecánica cuántica, donde ustedes saben que nos manejamos con números cuánticos. ¿Qué son esos? Son cantidades conservadas debido a invariancias del sistema. Entonces, tampoco quiero meterme mucho en detalle, porque este fue el tema, de hecho, de mi carrera como reduccionista. Siempre digo que pasé décadas de mi vida confinado a 10 a la menos 13 centímetros, estudiando los núcleos, donde no me estorbaba nada la temperatura, la lluvia, los aspectos políticos, nada. Mis núcleos se comportan como sistemas aislados. Entonces la simetría tiene que ver también con esta posibilidad de analizar los sistemas en esta forma elemental. Hay una simetría que me interesa particularmente porque la quiero conectar ahora con la biología, y es la invariancia de escala o autosimilitud. Entonces, ven arriba es un brócoli, en donde si ven viendo los pedacitos se ve como un fractal. Todas estas áreas hemos encontrado poco a poco que es relevante este tipo de simetría. ¿Qué quiere decir? Cambiamos de escala y vemos un comportamiento similar o una estadística similar del objeto. Esta simetría aparece en muchos de los sistemas que analizamos en el mundo. ¿Okay? La simetría de escala, incluso en lo elemental, la simetría de escala puede ser que tenga muchas cosas que decir esta simetría con respecto al origen del universo, al problema de por qué valen lo que valen las grandes constantes universales, etc.
Pero lo que quiero que entiendan es que esto es una invariancia de escala que tiene que ver con una serie de situaciones, como por ejemplo, cómo crecen las hojas de los árboles. Esto es viendo pedacitos sucesivos, y no es exacta, ¿verdad? Pero vemos que sigue un patrón de ese tipo. Esto que está acá, nunca he sabido si son un sistema nervioso o son unos árboles, pero el patrón fractal se repite en la naturaleza. Aquí es un caso que nos incumbe muchísimo. ¿Por qué la naturaleza ha elegido, la evolución ha elegido estos patrones fractales? Porque optimizan el espacio. Por ejemplo, para sus procesos con la clorofila, etcétera, esta es la manera en que el área donde se reciben los rayos del sol puede ser óptimo. Lo mismo pasa en los pulmones. En los pulmones, esta digamos, distribución fractal hace que el área efectiva de intercambio de gases sea enorme. De hecho, se dice que, yo no lo he calculado, pero el área de intercambio de gases en los pulmones es del tamaño de un campo de fútbol en un año. Lo que parece algo extraño, pero así es. Entonces me voy a brincar súbitamente, solo menciono los elementos. ¿Qué son los elementos de la física? Tomo la física como el típico ejemplo de superespecialización reduccionista que nos ha llevado a grandes éxitos. Menciono la simetría como un nuevo lenguaje relativamente nuevo que nos lleva a poder entender incluso sistemas como las partículas elementales. Pero entonces aparecen otros sistemas. Yo me voy a enfocar más en los sistemas biológicos que tienen otras características que voy a tratar de delinear en un momento. Por ejemplo, el comportamiento colectivo coherente de los estorninos. No sé si ustedes han visto videos de estos pájaros que vuelan cientos de miles de ellos sin tener una sola condición, que tienen una fluidez. Yo preferí no poner la película y todo eso porque luego se atora y luego nos tardamos más. Yo no tengo fama de ser muy breve. Entonces, ¿qué es la complejidad? Bueno, la complejidad no viene de qué complicado. Entonces, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM pues tiene esa mala fama porque, a ver, solo ustedes hablan de lo complicado y nosotros todos hacemos cosas simples. No. Complejidad viene de plexus, difícil, entrelazado, trenzado, unificado. Y viene de esto que sí usamos en español, un complejo de elementos, un complejo de sus interacciones. De ahí viene la palabra complejidad, no de difícil. De hecho, es al revés. Lo que es más sencillo es lo elemental, la física teórica, la mecánica cuántica, porque trata con sistemas aislados, mientras que la complejidad trata con sistemas interactuales, de muchos elementos, y de eso voy a hablar en un momento. Esta gráfica me encanta. De un lado una pelota de tenis cayendo, y del otro un gato que es soltado boca arriba, de la misma distancia que la pelota. Y mientras la pelota cae, ¿verdad?, el gato, si seguimos su centro de masa, este cae exactamente igual que la pelota. Sin embargo, hace una serie de pantomimas, cambios bruscos, etcétera, etcétera, que nos podemos preguntar si los podemos explicar mediante la física. Parece que hay algunas cosas que podemos explicar, de la neurobiología, la fisiología, la física. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Aquí mis amigos físicos generalmente me brincan a la yugular, y no fui yo el primero en decirlo, sino gente que veía hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema biológico, un sistema vivo y la física? Bueno, la diferencia es que el gato no es nada más un objeto inerte. El gato es el gato más toda su historia evolutiva. Y esa información, es un problema de información, está en el gato. Ha evolucionado, es adaptable, es un ser adaptativo.
Y esta historia pues, es consistente con la física, la química y todo lo demás, pero no lo explica. Es un sistema con memoria. Esto a los biólogos les cae bien, los físicos. Entonces, hay gente más importante que ha dicho eso mismo. Jacques Monod nos dice que los organismos vivos son compatibles con las leyes de la física y química, pero no son una consecuencia de ellas, los seres vivos. Aquí es el brinco, ¿no? No somos una consecuencia de las leyes de la física. Hay discusión. Es raro que no seamos una consecuencia de la ley, pero la evolución, la autoorganización que voy a mencionar en un momento, no se entiende en este momento a partir de las leyes de la física. Lo mismo Leninger dice que desconocemos por completo las leyes de organización. Yo diría de autoorganización de la materia. Aunque conocemos las leyes fundamentales de interacción, que son precisamente las elementales. Entonces, aquí está la pregunta, ¿qué es la vida, por ejemplo? Entonces, esta es la lámina donde voy a explicar lo que son los temas complejos. Se la debo a Max Aldana. Y voy a decir más que decir qué son los temas complejos, voy a decir qué características tienen. Entonces, una de las características que se tienen estructuras jerárquicas. Estas son ciertas moléculas, estos ciertos tejidos, ciertos órganos y llegando a un individuo, por ejemplo, a un organismo. Estos organismos, a su vez, se organizan, como por ejemplo en esta sala. Aquí hay un conjunto de ustedes aquí organizados para oír alguna cosa. Estas estructuras jerárquicas tienen varias características interesantes. Este es el árbol de la vida, de la evolución. Entonces, estos sistemas jerárquicos, estos sistemas o estructuras jerárquicas evolucionan y se vuelven más complejos. ¿Viste el ser más complejo? Y de verdad esto ya es un misterio, porque Darwin nos dijo que los organismos evolucionan a partir de la selección natural, etc. No que se hagan más complejos. Eso no está en la teoría de Darwin. Y de hecho, la Tierra está invadida de seres bastante menos complejos que los mamíferos como nosotros, simios como nosotros. Entonces, la clave, tal vez, que quiero enfatizar de los sistemas complejos es que poseen esta característica de tener propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir eso? No podemos explicar el comportamiento complejo del perrito alcanzando, brincando y capturando el frisbee a partir ni de sus órganos ni mucho menos de sus células, y no podemos tampoco explicar ese órgano con las células y todo. No podemos. Hay un comportamiento mucho más complejo de estos sistemas múltiples. Entonces, eso sigue siendo un misterio en la ciencia, esta autoorganización. Y yo quiero contarles un poco, con algunos ejemplos, qué podemos pensar que vamos a poder hacer con estos sistemas y qué tiene que ver esto con la multidisciplina que prometí hablar de. Entonces, como físico, pienso primero en que hay sistemas deterministas que podemos estudiar. Esto corresponde a lo elemental también de alguna manera, donde es importante que haya una escala única. Aquí no consideramos las propiedades moleculares del objeto, de hecho no importa. Y podemos calcular y tener un determinismo absoluto, es predictivo. Por otro lado, esto también es un sistema elemental, un sistema desordenado, pero por fortuna descubrimos la humanidad, que podemos describirlo en términos probabilísticos. De nuevo hay una escala única. Las propiedades de este sistema van a depender del camino libre medio de las moléculas, que a su vez depende del volumen, de la presión, de la temperatura. Entonces también podemos considerar que estamos trabajando en un sistema único, en ambos casos, aunque son muy distintos. Una es predictiva, la otra es probabilística, y sus promedios son predictivos. Pero ¿qué hay en medio? Entonces en medio hay quien ha propuesto del determinismo y el desorden está la complejidad.
las múltiples escalas, y eso lo voy a tratar de justificar un momento, y en particular la vida. Pues, ambicioso. Kaufman decía una frase muy misteriosa, que la vida yace entre el orden y el caos. Pero ¿se puede esto hacer como una observación científica o no? Entonces, primero voy a usar algo que para los físicos es muy conocido, que es hablar de las transiciones de fase. Y voy a tratar de explicar qué tiene que ver eso con el que he hablado antes. Bueno, ustedes saben que el agua, por ejemplo, tiene al menos 3 fases en condiciones de temperatura y presión adecuadas, que puede ser hielo, agua o vapor, y como función de la temperatura. Y lo importante que quiero enfatizar es que una única escala, de nuevo, define las características en cada fase. Por ejemplo, el hielo tiene una escala cristalina, que en gran medida determina sus propiedades, es un cristal. En el agua, el puente de hidrógeno da lugar a su densidad y otras características. De nuevo, es una cuestión de una escala. En el vapor, como lo mencionamos, metido en una caja, sus propiedades quedan definidas por una sola escala. No es importante los detalles de cuál vapor es. Sí es monoatómico, triatómicos, tiene otros grados de libertad, pero sin entrar en esos casos. En cambio, en los puntos críticos, ¿qué son los puntos críticos? Los puntos donde hay una transición de una fase a la siguiente. Entonces, por ejemplo, en la transición de hielo a agua, por lo menos visualmente vemos que aparecen muchas escalas. Y lo mismo en la transición de agua a vapor, burbujas, gotas, etcétera, en muchas escalas. Las transiciones de fase, llamadas puntos críticos, porque es el punto en el que críticamente se pasa de una fase a la otra, juegan un papel muy importante en la física, y voy a hablar de ello en un momento. Para ello quiero motivarlos a pensar en los estorninos y su autoorganización de emergencia. Lástima que no tengo la película, porque esto se ve muy... los pajaritos andan ahí volando como si fueran un solo gran pájaro, una gran ballena, pero en realidad es un movimiento que parece estar en una especie de fase fluida, que no es ni un pelotón de pájaros volando todos a distancias definidas como los aviones, por ejemplo, ni tampoco un sistema de moléculas caóticas que chocan unas con otras. No hay un solo choque. Entonces está, ¿en dónde está? Bueno, es un sistema autoorganizado y, como les voy a mostrar, vuelan en un estado crítico. De hecho, esto se publicó en el año 2009, hace relativamente poco, 8 años, y explica este comportamiento, como precisamente, no les voy a entrar en detalle, entre esta criticalidad, este punto intermedio entre lo muy ordenado y lo muy desordenado. Hay algo que se llama algo crítico, se analizan las velocidades y las posiciones en este tipo de parvadas, y se encuentra que yacen exactamente en ese punto entre los dos tipos de situación. Yo se los voy a explicar nada más simple en un momento, porque también hay criticalidad en el tiempo. Hasta ahora nada más les hablé de esta criticalidad aparentemente del espacio, ¿no? Aparecen muchas escalas. ¿Cómo se mide la criticalidad en el tiempo? Bueno, aquí vemos que un rayo de luz del Sol, el experimento de Newton, lo descompone en sus frecuencias características. Entonces, cuando tenemos algo, una serie de tiempo, una señal, si vemos una señal de algún objeto, podemos, en este caso, la señal es el rayo de luz, podemos saber de qué está compuesta, de qué frecuencias, de qué colores. Ustedes son físicos, algunos de ustedes son biólogos, me imagino matemáticos, aunque no sean científicos, saben que la transformada de Fourier es la manera de analizar estos datos, ¿no? Entonces, si yo tengo una señal, por ejemplo aquí, periódica, hago la transformada de Fourier
De hecho, la transformada de Fourier es compleja, entonces tomo su valor absoluto y veo que me da una sola señal a la frecuencia que tiene esta señal. Si pongo dos, o lo que sea, veo dos señales, etc. Entonces, yo para hablar con gente que no sabe física, hago la analogía de que esto es como el prisma. Si yo tengo una señal, la paso por su prisma y veo qué colores o frecuencias tiene mi señal. ¿Okay? Entonces, para mí, una cuestión muy importante es la criticalidad en el tiempo de la señal. Aquí está de nuevo una sola señal senoide, se pasa, hago mi transformación, no importa cuál es la transformada de Fourier, puedo ver de este, que es un tipo. Si hay dos, fíjense que hay dos frecuencias, ¿sí? Una lenta y una rápida montada sobre él. Cuando pongo mi prisma de Fourier, veo dos frecuencias, una de frecuencia, esta es la frecuencia, corta y una más rápida. Eso es lo que es. Entonces, esto es todo lo que voy a explicar de las transformadas de Fourier, pero ese es el mecanismo que los físicos o los matemáticos podemos usar para analizar el contenido de una señal. Y de lo que voy a hablar es del contenido de las señales que provienen de seres vivos, para tratar de ver si yo puedo decir algo sobre estos sistemas complejos autoorganizados. Entonces, hay muchos tipos de series temporales. Seguramente ustedes en cualquier experimento que hagan van a ver señales como esta, o como las enseñé antes, con estos bastante periódicos. En este caso estoy enseñando varios tipos de series de tiempo que tienen una muy curiosa peculiaridad, que es, si las vemos a distintas escalas, vemos lo mismo. En el tiempo amplifico y lo veo en milisegundos en vez de en segundos y veo el comportamiento muy similar. ¿Okay? Estas se llaman señales autosimilares, y en vez de hablarles de muchas otras señales que podemos tener, voy a hablar de las señales autosimilares porque son muy interesantes. Y quiero enfatizar que hay varios tipos y que esas dependen. Cuando hago, por eso pongo aquí siempre mi prisma, hago mi transformada, a ver qué frecuencias aparecen. Ya se debe complicar. Esto es una mezcla muy grande de frecuencias, y efectivamente aquí se grafica la amplitud y acá la frecuencia. Y aquí ven que aparecen todas las frecuencias más o menos con la misma amplitud. Tiene un comportamiento que se llama una entrefe, pero plano. Esto quiere decir que no hay información, no existe. Esto es ruido blanco. El ruido blanco es lo que vemos cuando prendemos la tele y no hay señal, por ejemplo. Más adelante podemos ver, este es muy famoso, es el ruido browniano, y es el que se observa si graficamos acá la distancia de un borracho a su casa, que va caminando un pasito para adelante o para atrás, para adelante, y se va alejando, pero cada vez se fija, está muy correlacionado dónde está con el siguiente paso, no puede brincar toda la cuadra de un solo paso. Y esta también es invariante de escala, pero tiene un comportamiento de sus amplitudes que cae de una manera como una ley de potencias. ¿Okay? Esto es logarítmico, no quiero entrar en detalles, ustedes, los que no sepan mucho de esto, créanme que este comportamiento en forma de una línea recta indica que hay correlaciones en el sistema. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas tienen mucho más amplitud, y además siguen una línea recta en un comportamiento logarítmico. Se llama 1 entre f a la beta, pero aquí beta es 1, aquí beta es 2, aunque no se ve por la escala que estamos usando. Entonces, este tipo de ruidos los vemos en la naturaleza y los podemos analizar con nuestro prisma de Fourier. ¿Okay? Entonces, lo importante es que estos son ruidos invariantes de escala. ¿Y esto qué tiene que ver con todo lo que he dicho antes? Yo tampoco todavía se lo sé. Entonces, vamos a usar para entenderlo lo que hacemos los físicos. En vez de tomar un sistema muy complejo como el agua que hierve o el agua que se congela, etc., vamos a tomar el modelo de Ising. El modelo de Ising bidimensional es una cuadrícula en donde, como ven acá, tengo imancitos
Unos que apuntan para abajo y otros hacia arriba. De hecho, esto es un modelo de lo que se llama el ferromagnetismo. Es un modelo muy bueno del ferromagnetismo. ¿Ustedes saben lo que es el ferromagnetismo? Cuando el hierro lo tenemos aquí a temperatura ambiente, no es magnético. Cuando bajamos la temperatura, lo que se llama la temperatura de Curie, precisamente los espines de los átomos o de las moléculas se alinean, porque está más frío el ambiente. Yo ahorita voy a explicar cuál es el procedimiento, y entonces magnetiza súbitamente. Pasa de una fase paramagnética o desmagnetizada a una fase magnética colectiva magnetizada. Eso es el modelo de Edison. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Hacemos un modelito donde, si hay mayoría de espines hacia abajo, el que está aquí, el que queremos escoger, se va para abajo. ¿Ok? Si hay mayoría para arriba, se va para arriba. Eso pasaría, entonces se alinearían siempre, porque hay una tendencia de los humanos, ustedes lo han visto, a alinearse. Pero estamos en un baño térmico, por eso les decía yo, la temperatura es muy importante. Esa temperatura hace que los átomos o los imancitos vibren y se cambian de dirección, etc. Entonces ponemos a competir en una computadora a estos cambios aleatorios, pero que siguen las leyes de la termodinámica, con su tendencia a alinearse. ¿Okay? Y analizamos este sistema de cuadrículas como función de la temperatura. Si alguien no me sigue, tal vez no me debe de preguntar, porque entonces me voy a tardar más, pero sí puede preguntarme también. Entonces me tardaré más. Resulta que a temperaturas grandes no hay alineamiento. Si se fijan aquí, azul y negro quiere decir o arriba o abajo, ¿no? El azul para arriba, el negro para abajo, y está completamente aleatorio, completamente. A temperaturas bajas vemos que domina completamente una de las tendencias, se están alineando. Esta es el área magnetizada, esta es la no magnetizada, pero hay un punto preciso, que es el punto de Curie, que descubrió Curie, en el que, de nuevo, vemos estas muchísimas escalas al mismo tiempo. Aquí la escala es está dominado por una sola magnetización, y acá es 0 la magnetización, 1 la magnetización, y aquí quién sabe, ¿no? Es una mezcla de magnetizaciones. Y esto es interesante y se sabe desde hace mucho, pero lo que nosotros hicimos, que era menos sabido, fue estudiar el comportamiento en el tiempo de este sistema. No es que se quede así, está oscilando esto. Entonces lo analizamos y encontramos lo siguiente. ¿Se acuerdan de mi prisma de Newton? ¿Ya está? Analizo el comportamiento de las fluctuaciones a temperaturas grandes y vemos que para frecuencias bajas es como ruido blanco, está totalmente aleatorio. Y solo para frecuencias muy cercanitas, muy grandes, frecuencias grandes, vemos un comportamiento con la inclinación que llamamos ley de potencias. ¿Okay? Esto es muy importante entenderlo en este modelo. Créanme que lo que quiere decir eso, aquí o acá, fíjense acá, cuando ya tenemos una temperatura muy baja por debajo del punto crítico, aquí se ven todavía esto, pero está oscilando mucho y oscila alrededor de 1. ¿Qué estoy graficando aquí? Es la suma de toda la magnetización. O sea, aquí es esencialmente 0 porque es para arriba y para abajo. Eso se llama la magnetización total. Está alrededor de 0, pero oscila fuertemente. Cuando veo cómo está, cuáles son sus componentes, veo que las frecuencias bajas están planas, o sea, es ruido blanco. No hay relación. Esto básicamente es ruido blanco. Lo mismo pasa aquí arriba, pero está en 1 la magnetización, cerca de 1. Esta es solo una foto en un momento dado, pero generalmente se va a un solo color y vibra y oscila alrededor de lo mismo. Es casi puro ruido blanco. Solo a frecuencias muy altas. Frecuencias muy altas quiere decir que son tiempos muy pequeños. A tiempos muy pequeños sí se correlacionan una con la otra. En cambio pasa algo maravilloso. Número uno, se ve muy distinta la oscilación en el tiempo de la magnetización en el punto crítico. Oscilación que yo es como de una mariposa volando que sube,
y baja y sube, completamente diferente, y vemos una perfecta ley de potencias, que es la señal de que esto es un punto crítico. ¿Okay? Entonces esto es artículo de fe para los que no saben de transformadas de Fourier y leyes de potencia, pero no es difícil hacer este experimento, ver cómo oscila, ponerle su prisma, es decir, su transformada de Fourier, y ver qué pasa. Podemos ir, digamos, evolucionando desde una temperatura baja a una alta y vamos a pasar por un punto crítico y lo vamos a ver. Entonces, yo tomé, no te apuraba, un caso muy sencillo. Veamos al corazón humano. El corazón humano es una bomba muy confiable y todos ustedes saben cuál es su frecuencia cardíaca. Más o menos 60, los muy atléticos, a lo mejor 50 por minuto, 80 por minuto los menos atléticos, me enseñaron a mí, soy bastante. Y eso lo sabemos, pero ¿qué pasa con las fluctuaciones? Es decir, la distancia que hay entre los picos principales, que los vemos en un electrocardiograma, ¿cómo varía? ¿Cómo es delta T1, delta T2, delta T3? ¿Son todos iguales? Eso sería un reloj suizo, ¿verdad? O tengo al mal del corazón que está fibrilando, pues voy a ver cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es estas fluctuaciones? Y resulta que estas fluctuaciones son muy interesantes. En general, por ejemplo, esto tiene que ver con muchas cosas que estamos estudiando en medicina, pero en general, por ejemplo, aquí tenemos al paciente A y al paciente B que tienen la misma frecuencia. Esta, la frecuencia cerca de 1 por segundo, y el otro también. Y eso es lo que ve el médico. Pero si vemos sus gráficas, ¿qué es lo que voy a poner en la gráfica? Voy a poner, ya sea el tiempo entre latidos o la frecuencia instantánea, que es el inverso. Entonces pueden tomarlo como que es la frecuencia entre latidos, el tiempo entre latidos. Oscila mucho y de una manera bastante compleja, mientras que está oscilando de una manera muy regular. Entonces uno se pregunta, ¿cuál está bien o mal, o los dos, o qué pasa? Entonces yo me paré en el Instituto Nacional de Cardiología hace varios años, con lo que en algunos idiomas se dice mucha chutzpah, o sea, con un poquito de desparpajo, y les dije a los médicos, estaba lleno el auditorio de batas blancas, y me dijeron, les dije, ¿cuál de estos corazones es sano? ¿Y cuáles no? Porque ellos no ven esto es de nuevo el intervalo, la frecuencia instantánea, y esto es el paso de piedra. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos un corazón que prácticamente no fluctúa, es como un reloj suizo, ¿no? Aquí lo mismo, excepto que tiene unas pequeñas oscilaciones, pasa de 1.1 a 0.9, 1.1 a 1.9, entonces es como un reloj suizo con dos frecuencias. Este de acá tiene un comportamiento mucho más complicado, oscila mucho más. Y este otro, pues también, nada más que muy diferente es. Entonces los médicos se quedaron mudos. Yo les traté de contar un chiste que no entendió ninguno, sobre la simplicidad, que nosotros vemos al corazón como un objeto puntual, que hacemos problemas con perros puntuales, y no tuvo esto. Más mínimo, una mirada de error. Y como nadie contestó, les mostré, mire, este señor tiene insuficiencia cardíaca. Este señor tiene insuficiencia cardíaca. Este señor está fibrilando, se va a morir dentro de 10 minutos. Porque está, fíjense cómo es una variación excesiva. Este de acá es el corazón sano. Es el corazón sano, y esta es mi mariposita, que sube y baja. Tiene una correlación más suave, pero tiene una correlación. Entonces, lo que les decía, está el sistema determinista completamente, es el sistema del órgano, que está actuando de manera determinista totalmente. Ya sabemos cómo va a palpitar durante el resto de su vida, si llega. Y este también, y este no sabemos nada de él. Parece que está haciendo lo que quiere. De repente se baja a 30, después sube a 90, de un momento a otro.
Entonces queda parado el corazón un buen rato y luego arranca y luego... Entonces nuestro cuerpo requiere ciertamente de seguridad. Nuestras células requieren de oxígeno y requieren que le digan, te va a llegar. Ahora, tiene otra razón. Aquí les enseño, de hecho no traje las gráficas, pero el corazón sano es un poquito más complicado que el modelo de Ising, pero este es el caso de un joven típico con un corazón sano que tiene este comportamiento aparentemente cercano a esta invariancia de escala de la que les hablaba. ¿Okay? Este es un señor de edad mucho más respetable, al rabo de la mía, no, casi llegando, y donde se ve exactamente como en el Ising que no está en la criticalidad. Entonces, lo que estamos colaborando con una serie de hospitales, entre ellos nutrición, analizando esto como una señal, como una alarma temprana. Este rompe la criticalidad. Aquí entonces la hipótesis es: un corazón sano es crítico, un organismo sano es crítico, un sistema vivo es crítico. ¿Por qué demonios va a ser crítico? Aquí muchos biólogos me pueden cuestionar, eso nunca lo dijo Darwin. Bueno, vamos a probar si es cierto de una manera. Los seres humanos es un poco más difícil medirlos, es más difícil que haya la aprobación médica de que hagas análisis de este tipo. Entonces nos ocurrió tomar uno de los modelos biológicos más interesantes y más fáciles. Estos no protestan, miden 1 milímetro, son transparentes y se llaman CLs. Y no tienen corazón, desgraciadamente, pero tienen una bomba que nadan en un caldo de bacterias, va nadando y su bomba hace que pase el fluido por su cuerpo y los oxígeno y nutrimentos. Entonces, medimos o intentamos medir a estos señores que sin embargo nadan de manera, nosotros los andamos correteando con un video de alta velocidad, porque podemos distinguir, como son transparentes, podemos ver su bomba. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, no tenemos idea qué nos va a decir sobre la forma en que fluctúa. ¿Okay? Este es el resultado de un gusano que se quedó atorado, porque si no, no lográbamos perseguirlo por todo el espacio. Ahora tenemos un gusanódromo, entonces no nos dejamos que se mueva más que en una dimensión y lo podemos corretear. Así estamos analizando los efectos de la obesidad, de muchas cosas en el gusano. Pero este es el primer resultado, lo sacó Michelle Garduño, que es licenciada en biología por esta facultad, con colaboración de gente de Harvard, Rubén Poción del C3, en donde ven ustedes una gráfica, que espero que entiendan, que lo que está graficado aquí es el área que se ve, se cuenta píxel por píxel de la bomba esta. Vemos que se hace así, ¿no? Entonces podemos píxel por píxel medir cuántos píxeles tiene, y eso es su área, digamos. Entonces aquí tiene, por ejemplo, el área es grande, y luego boom, tiene un bajón, aquí está comprimido. Y luego sube, o comprime, se comprime. Y lo que es maravilloso es que tenemos varios puntos y vemos con mucha precisión cuando está comprimida. Y aquí están los intervalos entre latidos. Y pues no sabíamos qué iba a dar. ¿Será esto aleatorio? ¿Cómo es el comportamiento? Entonces le ponemos su prisma de Fourier para ver en estas variaciones qué frecuencias aparecen, y lo que aparece es esto. Entonces nos quedamos maravillados, exactamente da con un valor además muy aproximado a lo que esperamos sea una alta correlación en los gusanos. Esto a ustedes no les va a decir nada si nunca han visto una gráfica así, pero recuerden que en el punto crítico es donde ocurre esto. Además, tiene una pendiente exactamente de -1, lo que tiene cierto significado que no voy a explicar, pero que también es muy interesante. Es el término más como la mariposa. Entonces, ¡qué sorpresa! Conclusión, la bomba es el corazón del cerebro y es crítico.
Este es un gusanito sano. Vamos a hacer experimentos con muchos gusanitos, unos gordos, unos flacos, unos enfermos, y vamos a ver qué tanto se modifica esta correlación en este caso. Me voy a cuidar mucho, siempre digo lo mismo. Esto le va a gustar a los biólogos, aquí está el árbol de la vida, y aquí está de la evolución, y aquí está la hipótesis que hemos seguido en el libro. Porque no entendemos la vida, no entendemos la autoorganización, pero será que podemos encontrar, así como en la termodinámica, ciertas propiedades de los sistemas vivos que sean generales de la vida. Bueno, entonces, como les decía, se tiene que compaginar dos cualidades antagónicas. El corazón humano, por ejemplo, o el organismo, o cualquier otro órgano, tienen que ser robustos. Los fenotipos y sus órganos deben ser robustos a través del tiempo. Ya inventamos un modelo de largo plazo en donde se ha ido seleccionando porque es robusto. Sin embargo, también tiene que ser adaptado. Es decir, si se acerca un león, no queremos que el corazón siga latiendo tranquilamente, queremos que se acelere fácilmente y pueda bombear sangre a los músculos y poder correr. Entonces, estas son dos condiciones antagónicas, precisamente, que buscan un equilibrio. Entonces, la hipótesis precisa es que la criticalidad parece ser el equilibrio. ¿Okay? Los órganos buscan en forma automática esta propiedad de criticalidad. Y la pregunta es si es cierto o no. Ya les mostré el caso de los pájaros, de los estorninos, que varios análisis han mostrado que efectivamente son críticos, pero eso no es suficiente. Tenemos que analizar más cosas, por ejemplo, el cerebro humano, las señales de electroencefalogramas. Ahí es muy cómodo porque estamos trabajando con médicos, con neurocientíficos, con matemáticos, con biólogos, con físicos, y podemos tratar de entender qué está pasando. Ahí hay una serie de señales a muy distintas frecuencias en una serie de localizaciones y hay que hacer un análisis matemático profundo. Bueno, en esto ya se nos han adelantado algunos, este es de 2013, y afirman que el resting state, el estado de reposo en el cerebro, es un estado crítico, es un estado de esta índole, en que no está ni rígido ni aleatorio, sino un estado como de espera, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque resulta, y eso no lo he mencionado mucho, en los sistemas físicos, como en el hielo y el agua, en el punto crítico, cualquier perturbación se transmite de manera impresionante a todo el sistema, porque hay muchas escalas. En cambio, en los sistemas como el hielo o el agua, no en el punto crítico, una perturbación decae exponencialmente, muere rápidamente. Entonces es una manera, una de las razones para que llegue al punto crítico es que optimiza la transmisión de mensajes. Y eso en los pájaros se ve particularmente claro, porque nada más ven a sus vecinitos volando a su lado, y sin embargo se acerca un halcón, o los peces los han visto cuando se acerca un tiburón, y la reacción es increíblemente rápida a toda la parvada, o a toda el cardumen. Muy bien. Estamos trabajando en este tipo de cosas con Pablo Rodolín y con otras personas. Y bueno, para la medicina es sumamente importante incorporar estas ideas de la complejidad. Acá está esto es el sistema nervioso autónomo y está totalmente enervado en todo el sistema. Entonces, vamos con un neurólogo o vamos con alguien que trate nuestro intestino, estómago o lo que sea, el corazón, y no está tomando en cuenta que esto está conectado con todo el resto del cuerpo, todas sus señales. Entonces, esto es una nueva manera de ver, un poquito no está nueva, la gente de Oriente lo ha dicho siempre de una manera
cualitativa. Bueno, la ciencia occidental ahora se está yendo a ver estas cosas de manera más general. Esta autoorganización de los sistemas, creo yo en particular, y lo dijo Lovelock desde 1967, es un sistema autoorganizado también, y que esta autoorganización, lo que dice Gaia, digamos, fue ridiculizada por la ciencia hasta que entró Lynn Margulis, que le dio un poquito más de credibilidad, pero la mayoría de los biólogos consideran que Gaia es una tontería, que Gaia es una teoría en que se cree que la Tierra en su conjunto se autoorganiza, así como la parvada de pájaros, emergió una organización en la Tierra, una autoorganización en la Tierra. Entonces la gente lo empezaron a ridiculizar diciendo, en realidad, ¿qué está diciendo? ¿Que está viva la Tierra? ¿La Tierra es un organismo vivo? No está diciendo eso, hay que leerlo a Lovelock. Y yo creo que Lovelock es un personaje importantísimo. Yo creo que es alguien que no se ha leído con cuidado, porque nos está hablando del equilibrio terrestre, de la autoorganización en la Tierra. Entonces, decidimos hace algún rato analizar el cambio climático. Ya que nosotros vemos las fluctuaciones y hemos encontrado que los seres vivos, en muchos, no les estoy dando muchos otros casos, pero los seres vivos parecen siempre, entre comillas, no sabemos si siempre, estar en un estado crítico. Y un estado crítico nosotros lo vemos con las señales que emite, y que emite estas señales de una manera muy particular, una manera invariante de escala. ¿Okay? Los sistemas como mi modelo de Ising de los magnetos, no hay nada que lo llegue a la criticalidad. Yo lo tengo que ir cambiando la temperatura, yo no veo espontáneamente un hierro aquí que se convierte en magneto. Tengo que llevarlo. Pero los seres vivos sí. Los seres vivos parecen evolucionar hacia el punto crítico donde tiene una situación. ¿Qué es esto que les estoy mostrando? Esto de acá es la temperatura promedio diaria de la Tierra de 1880 a 2010. ¿Okay? Y esta es la figura en la que se basa toda la discusión actual del cambio climático. Es un cálculo muy difícil porque es el promedio del diario de temperatura de la Tierra. Esto es una serie de tiempo. ¿Okay? Entonces pensamos, bueno, si ha cambiado en algo la situación de equilibrio, tendríamos que ver, digamos, qué pasa con las fluctuaciones. ¿Habrán cambiado las fluctuaciones de un estado de salud o no? Aquí no habíamos leído de Gaia. Y tomamos década por década. Aquí está la primera década que tenemos datos, esta es la fluctuación, la podemos someter a su prisma de Newton, podemos ver las frecuencias, y del otro lado hacer lo mismo década por década. Y encontramos lo siguiente, les voy a enseñar algunos resultados. Les recuerdo, para aquellos que ya se perdieron, yo casi me perdí, pero no, que fuera del punto crítico, lejos del punto crítico, vemos este comportamiento en que hay frecuencias bajas, planas, que quiere decir que se perdió la memoria. No hay correlación en la señal. Tampoco abajo del punto crítico, es casi ruido blanco. Y solo en el punto crítico vemos este comportamiento esencialmente invariante de escala. ¿Okay? Este es un comportamiento invariante de escala. Sí. Entonces, veamos qué le pasa a las señales que calcularon los grupos de Berkeley y otros 3 grupos sobre el promedio de la Tierra. Todo el mundo habla, subió un grado, es mucho, es poco, la gente dice, hombre, sí ha subido muchos grados antes. Entonces estamos viendo la fluctuación, cómo ha fluctuado la temperatura de la Tierra. Y encontramos lo siguiente. Esta es la primera vez que yo vi esta gráfica, es la década primera que se tienen datos, 1880, 1890, vemos un comportamiento invariante de escala casi perfecto. Entonces yo cuando la vi, me enseñaron mis estudiantes, dije, calla, ¿por qué
este sistema de promedios de la Tierra se comporta de esta manera y no, por ejemplo, con oscilaciones arbitrarias que van cambiando en el tiempo. Estas son las frecuencias, ¿sí? Esta es la siguiente frecuencia. Estos puntos no tienen estadística, no les hagan mucho caso, son de muchos años, digamos, son frecuencias muy, los periodos son estos, ¿no? Pero estas son las frecuencias cortas. Entonces, le estamos aplicando nuestro prisma de Fourier a estos datos. Mi idea era, bueno, la revolución industrial debe haber cambiado el tipo de fluctuaciones que hay en la Tierra, pero no me esperaba encontrar un comportamiento como si fuera un ser vivo. Me pareció hermosísimo, porque yo tenía, digamos, la conciencia de que este comportamiento significa punto crítico, está en equilibrio. El sistema de la Tierra está en equilibrio crítico. ¿Okay? No he visto en la literatura, estamos en proceso de publicar esto, pero no he visto análisis que tengan que ver con las fluctuaciones y analizarlo en el sentido de salud o no del sistema Tierra. ¿Okay? Entonces vimos esto, aquí vimos esto, me voy más adelante y empiezo a ver un comportamiento como que se ha salido del punto de vista. Se sabe que a mediados del siglo, después de la guerra, se empezó a producir mucho más, digamos, CO2 y muchas cosas más a la mano. Ahí hay una súbita elevación de los niveles de gases de invernadero. Se está forzando el sistema. Entonces, curiosamente, encontramos que hay un rompimiento de este comportamiento, precisamente en esta década, que se sigue así, oscila, pero esta es la última, de 2000 a 2010, donde de nuevo parece que se ha roto, se ha salido del punto crítico. Entonces, para mí, yo interpreto esto con peleas múltiples con mis estudiantes, llevamos 2 años con este resultado, tenemos modelos matemáticos que el propio Lovelock propuso, están corroborando estas ideas. Pero lo que estamos viendo aquí, entonces, es que él, de alguna manera, se ha perdido la memoria en la Tierra. El forzamiento del sistema ha hecho que esté fuera del equilibrio, donde el equilibrio significa el punto crítico. Y esto es bastante interesante. Es otra manera de ver el cambio climático. La pérdida de la autoorganización de la Tierra, y se parece mucho a mi modelo de Ising cuando me salgo de la temperatura. De hecho, tenemos que ver a la Tierra de esta manera compleja, y es interesantísimo ver que al menos las señales provenientes de la Tierra en su conjunto parecen seguir el comportamiento de un sistema orgánico, como decía yo. Y esto es un resultado matemático que parece además ser válido en múltiples sistemas vivos. Estamos analizando muchos otros sistemas para ver sistemas hormigueros, etcétera, donde fluctúa la cantidad de hormigas, el peso, etcétera. La fluctuación sana es una fluctuación climática, invariante. Entonces voy a concluir aquí porque ya me pasé, tenía muchas cosas que contarles y si tienen preguntas puedo aprovechar para enseñarles algo más del C3, pero mi plática de hoy tenía que ver con lo elemental y con lo complejo. Y lo elemental, les estoy tratando de comunicar que hay una escala dominante, que hay simetrías fundamentales y que esas simetrías reflejan que el sistema generalmente está en una sola escala. Las simetrías corresponden a cantidades conservadas. Yo me la pasé aquí estudiando eso. Ahora me pasé a ver lo complejo. ¿Qué es lo complejo? Múltiples escalas. Aquí está el caso más obvio, sobre todo en esta facultad, que es un estanque en la selva, donde hay múltiples organismos, desde microscópicos, el plancton, etcétera, hasta vegetales, animales de muy distinto tipo, mosquitos, peces, etcétera, mamíferos que interactúan, esa es una de verdad, y que en donde parece que la simetría importante es la autosimilitud.
la invariancia de escala, que nos lleva a la criticalidad como parte del equilibrio evolutivo. Entonces, esta es una propuesta muy ambiciosa de adicionar a la teoría evolutiva algo adicional, que es el equilibrio crítico como una necesidad evolutiva para optimizar esta dualidad entre lo robusto y lo adaptable. Entonces termino aquí. Tengo unas 500 más, hablándoles de vulcanismo y terremotos, que también estamos pudiendo analizar con esta idea de las fluctuaciones. Y voy a aprovechar sus preguntas, tal vez, que tienen que ver con esto. Yo preferí en la Facultad de Ciencias venir y hablar con los estudiantes, con los profesores, sobre lo que representa el tema de estudio y por qué. Voy a regresar. ¿Por qué esto requiere, lo único que voy a decir ya, de la transdisciplina? Lo requiere porque acá, yo siendo un físico nuclear experto en simetrías, puedo trabajar esto sin preocuparme por la vida, por las moléculas, por la temperatura de la Tierra, porque si es día o noche. Entonces yo puedo trabajar solito en eso, ¿cierto? Acá tengo todas estas escalas y todas estas acciones que, como una catarata, se transmiten de unas a otras. Un gran experto en peces no puede explicar este sistema. Necesita entender al sistema en su conjunto. Los químicos tienen que ver el agua. Los físicos tienen que ver la genericalidad. Los biólogos tienen que ver la interacción entre las especies. Y mucho más, la interacción con la sociedad, con el intercambio. Entonces, esa es la liga que quiero establecer entre el carácter de lo complejo y la necesidad de la transdisciplina como método de trabajo, y que esa es nuestra tarea urgente en la universidad. Entonces, ya no tuve tiempo, pero los que tengan aguante me pueden preguntar un poco más del C3 y aprovechen los tiempos. Muchas gracias. Un comentario. O sea, yo como bióloga estoy trabajando en partes elementales, en cosas elementales. No me voy, por el tipo de trabajo que hago, a lo muy complejo. Entonces es difícil. O sea, la gente que hace ecología, y eso me imagino, trabajan las comunidades, es fácil trabajar, pero el planteamiento que es muy, muy interesante, porque es tanto esto como esto. Ahora, G3, ¿qué es? Es una red. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué no contesto algunas preguntas más? Porque no quiero, si me lanzo esto, me voy a gastar las 3/4 de hora que tienen todavía para... Es muy interesante este planteamiento. Gracias. Gracias. Soy profesor de física en el laboratorio de electromagnetismo, y en esta preocupación de otra mirada, ¿no?, ante el comportamiento de las cargas eléctricas, he recurrido a la mirada de los sistemas complejos. Y también te puedo comentar que hay serios problemas con los estudiantes, que distingo de los alumnos, en cómo hacer los reportes, cómo hacer sus observaciones y cómo hacer su trabajo para poder incorporarse a este C3, para poder incorporarse a estos institutos de investigación, de alguna manera también autoorganizados y de forma autónoma, cuando tienen problemas de ponerse a escribir, tienen problemas de no tener, se quedan pues dentro de la ciencia reduccionista, ¿no? Y
pues digamos que ahí está todo un reto de trabajo que tengo con ellos, cómo hacerles para que me describan, ¿no? Y hagan todo un trabajo por la... Entonces aquí necesitamos modificar, ¿no? Estas maneras de impartir clase, estas maneras de que son alumnos, ¿no? Si no lo dice el profesor, si no me lo pide el profesor, sino estudiantes que van más allá de lo que les pide el profesor, y que pues, si pudiera darse dentro de la facultad, ¿no? Pues más comentarios de este estilo, más ideas, crecer, ¿no? la forma de por qué necesitamos modificar estos aspectos. ¿Quieres que hagamos varias preguntas? Atrás. Bueno, Alejandro, bonita charla. En tus últimas diapositivas tú presentaste ahí que de alguna manera la criticalidad del planeta se está perdiendo, al menos en el clima, ¿no? Parece que hay un problema. ¿Esto se puede revertir? Es decir, ¿puede revertirse este fenómeno que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se haría? ¿Qué es lo que se tendría que hacer, pues, para regresar a la criticalidad? No, esta es una pregunta de otra índole que voy a contestar, no tiene que ver tanto con el C3. No lo sabemos. Hay otro tipo de transición que puede estar ocurriendo, que sea irreversible el cambio, ¿no? Esto es más un reflejo de que estamos perdiendo el equilibrio, de alguna manera, el equilibrio orgánico de la Tierra. ¿Okay? Si es reversible o no, representa otra transición de fase en el que ya no va a ser, obviamente si empezamos a dejar de forzar al clima, es posible que se recupere, que los organismos dejemos de desaparecer especies que están en esta gran organismo que es la Tierra, o sobre todo selvas y bosques, etcétera. Hay estudios muy serios hechos con modelos matemáticos del modelo de Gaia, que se llama Daisy World, el mundo de las margaritas, para entender este equilibrio y cómo se va rompiendo. Hemos hecho estudios de esta índole que parecen confirmar esta interpretación. Obviamente necesitamos parar la emisión acrecentada de gases de invernadero y hacer muchas otras cosas más, dejar de quemar, de hacer más plantas de carbón, generar métodos limpios de energía, etc. No sé la respuesta de en qué momento puede haber la transición a que ya no sea reversible. Es como matamos al planeta. O sea, está enferma, la Tierra está enferma. ¿En qué momento ya está en estado crítico, pero del malo, no del bueno? Y ya no puede regresar, no lo sabemos. Pero es importante notar estos efectos. El paciente está enfermo. Y no solo porque haya subido un grado en los últimos 100 años, sino porque sus fluctuaciones ya no están en armonía. Ha perdido la autoorganización, esta característica de un ser vivo. No tuve tiempo de explicar el fundamento de Gaia, pero tiene que ver con que los seres vivos por sí mismos han logrado mantener la temperatura de la Tierra por miles de millones de años, gracias a la vida. Ya iba a cantar. Hay varias personas, está el compañero de azul, después el compañero de negro, el que está a su lado y luego. Sí, bueno, gracias por la exposición. Mi pregunta es sobre el C3. ¿Cuál es el enfoque epistemológico y metodológico específico que utiliza el C3? Y lo pregunto porque me parece que se están enfocando mucho en la complejidad restringida y se trabaja poco en la complejidad ampliada, en el sentido de que trabaja niveles de organización específicos, pero no sé si trabajan también procesos que trasciendan de un nivel a otro de organización. Digamos, esa es la base, ¿no? del asunto. Ciertamente somos un proyecto nuevo.
Yo no sé si vale la pena que les cuente un poquito de eso. Si las preguntas tienen que ver con los C3, me tardo un poco. Voy a saltarme, aunque es muy divertida esta parte de las redes. Hay muchos tipos de redes, herramientas, etc. Y quiero hablarles de un tipo de redes que se llama mundo pequeño, porque tiene que ver con lo que queremos hacer en el centro. En las redes regulares o aleatorias es muy difícil conectar un nodo con otro. Nosotros somos un gran sistema, una gran red, la universidad. Desgraciadamente es una red casi desconectada. En cambio, hay la posibilidad increíble de crear lo que se llama una red de mundo pequeño, que es que haya una manera de conectarnos unos con otros de una manera rápida y eficiente. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos, digamos, cómo está constituida la gente que conocemos? Está Internet, ahora está estas cosas, pero hay una teoría que se llama redes de 6 grados de separación, en que este señor Milgram parece demostrar que las redes más complejas en la Tierra están separadas solo por 6 pasos. Entonces eso nos da un poquito de optimismo. ¿Pero cómo es eso? Bueno, está el ejemplo que crearon de Kevin Bacon de cómo están conectados diversos actores con Kevin Bacon. Los que han hecho, digamos, han hecho una película con él, están a un paso. Los que han hecho una película con alguien que lo ha hecho con él, está a 2 pasos. Está Marilyn Monroe, que hizo una película con Wagner, y lo hizo con Kevin Bacon, y incluso gente ya lejana, como Charlie Chaplin, hizo una película con el señor James Cagney, que hizo una película con y este está claro. Pero dices, estos son todos actores de Hollywood, con eso no me estás demostrando nada. Entonces, para poder ver un caso mucho más realista, tenemos a qué distancia está Alejandro Blanco y su nieto de Marilyn Monroe. ¿Por qué Marilyn Monroe se me hizo más interesante? Entonces, la sorpresa es la siguiente: estoy a 4 pasos de Marilyn Monroe, de haberlo sabido. Entonces, lo que pasa es que yo conozco a este señor, Mateos, José Luis Mateos, que es un físico que ustedes conocen, algunos de ustedes, al Instituto de Física, que es el sobrino nieto del presidente López Mateos, que fue y conoció, sin duda conoció. Entonces Natalia está a 5 pasos de distancia de Marilyn Monroe, le va a encantar saberlo a mi nieto. Entonces estas redes están transformando al mundo. Y a lo que voy es que nuestra red universitaria es más o menos como esta que está acá. ¿Cómo transferimos los conocimientos? No los transferimos, básicamente. Hay una que otra visita entre los distintos centros, institutos, facultades. No hay una red, no existe esa red, ¿no? Todas las reglas de la investigación, de la evaluación, están hechas para las disciplinas y no fomentan la conexión entre los distintos grupos. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer en realidad es crear un espacio, que es el C3, para que esto se vuelva el hub, el lugar de encuentro, y crear, de hecho, una red de mundo pequeño, para lograr esta interacción entre nosotros. Yo siempre he dicho que esta universidad en particular, y muchas otras, somos como un gran cerebro. Pero es un gran cerebro donde el área motora, el área visual, el área auditiva, están separadas. Y acabamos haciendo sin ver, o viendo sin hacer. Es como este cerebro donde le falta el paso de información de una zona a la otra. Bueno, nosotros humildemente queremos proponernos, no para resolver nosotros los problemas, sino para atraer a los grupos a entrarle a los problemas nacionales, a los problemas de importancia, tanto los básicos como los aplicados. Esa es la filosofía general. El C3 no tiene personal
de base. Voy para allá. Aprovecho, esto es un comercial, estamos al lado de Universum. Hay preguntas aquí de que cómo le hacen para acercarse. Estamos diseñando muy distintas estrategias. Queremos ser un catalizador. No quiere decir que ahí esté un grupo de gente que va a resolver los problemas. Hay gente que es como los traductores. Los traductores. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Nosotros estamos trabajando con médicos, con neurólogos, con ingenieros, y estamos explorando. Este edificio está hecho para el encuentro, no para el trabajo individual en cubículos. Si no hay gente fija, quiere decir, como digo yo, no hay nombres en las puertas. No hay nombres en las puertas. Yo estoy de paso ahí, como son todos los demás investigadores. Y lo que queremos es que tengamos capacidad de reacción. Si hay un problema, el H1N1, el Zika, problemas de tipo geológico, terremotos, eso, tener una capacidad de reacción y que la UNAM en particular pueda coordinar la investigación de tipo en todas las áreas, incorporando las ciencias sociales de las humanidades. Entonces, los espacios del C3 están concebidos para ello, compartimos currículos y hoy especialmente que quiero invitar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias y de otras facultades, voy a ir a la Facultad de Medicina, porque no hemos invitado realmente a los estudiantes todavía. Queremos crear un programa especial de becas para que los estudiantes de los últimos años puedan hacer tesis de licenciatura no en un tema, sino en un proyecto multidisciplinario, porque hay múltiples proyectos multidisciplinarios ya funcionando en el sector. Eso, lástima que no soy la directora, porque ese era mi anuncio especial y que vamos a tener un programa especial a través de la DEGAPA para apoyar a las facultades y que las facultades apoyen al C3 a través de los jóvenes estudiantes. Entonces, dejemos de ver al universo de esta manera. Y yo les podría contar otra media hora o 45 minutos del C3 y los problemas específicos que estamos viendo, pero eso será en la próxima. Será en la próxima test que me invitan aquí, que es como cada 5 años. Hay 3 preguntas más. 3 preguntas más y cerrar, ¿no? Sí, dale, nada más una pregunta, es que ya mencionaste lo de las becas, pero ¿qué tanto, hablando justo de esta cuestión de lo difícil o del obstáculo que representa venir de una disciplina, qué ha pensado el C3 por decidir en las facultades para desde temprano romper esa formación disciplinar? Sí, el contexto de una vez. El plan es que vamos a crear paquetes de materias que tienen que ver con el lenguaje, con la multidisciplina, con la complejidad. Es decir, un paquete especializado hacia las ciencias sociales, de economía, por ejemplo. Los economistas les interesa dominar una serie de temas. No es ya logramos una gran conexión entre muchas áreas, pero es un paso. Con la Facultad de Ciencias, paquete, tenemos espacios ahí y el acercamiento va a ser a través entonces de las materias especiales, que no queremos todavía que sea ni una maestría, no, paquete, es un paquete. Y de ahí que se unan a proyectos los estudiantes, que pueden ser en áreas que no necesariamente están precisamente en su área de interés disciplinario, pero sí en donde pueden contribuir al problema, como ya vemos todos, son de carácter múltiple. Un sociólogo nos tiene que ayudar para entrar en el problema del agua, la diabetes, necesitan economistas, pedagogos, un programa educativo, social, hasta médico. Gracias. Yo soy una persona ajena a la Facultad de Ciencias y sí me da gusto oír este tipo de propuestas. Y sí quiero comentarlos porque es un poco lo que mencionó el compañero. Sí.
en términos de los obstáculos que hay para poder romper esta formación disciplinaria. ¿Sí? En el plan 2008 de la Facultad de Psicología se planteó las asignaturas de transdisciplina 1 y 2, ¿sí? como una forma de empezar a romper esa visión tan cerrada que se tiene de la psicología, ¿sí? Y empezar a verla que en realidad, independientemente de ese problema eterno entre naturaleza y no naturaleza, por lo social, ¿sí? Que se llega realmente como, digamos, la persona, a final de cuentas, es una interacción entre su composición orgánica y la interacción que es social que se va estableciendo a partir del nacimiento. Y desafortunadamente, a lo mejor hasta les puede sorprender, esta nueva propuesta que se hizo en el 2008 fue boicoteada en términos justamente de esa visión tan cerrada que se tiene de la disciplina y de las ciencias psicológicas, si ustedes quieren. ¿Sí? Y ya ha costado mucho trabajo romper esos marcos estrictos que tienen las universidades por su herencia y por la inercia que se tiene, ¿no? Para poder aceptar el cambio y poder aceptar la necesidad de flexibilizar la construcción del conocimiento o aceptar esta nueva propuesta metodológica en términos de que de entrada pues es complejo el mundo, ¿no? Y que ninguna disciplina por sí misma va a ser capaz de enfrentar los problemas que se están manifestando, ¿sí? Y entonces nosotros, a mí me divierte mucho en primer lugar decirles que a mis estudiantes, o a los estudiantes de las facultades, que en primer lugar es muy a lo mejor irónico que la facultad está aislada, está fuera de CEU, o sea que ni siquiera pertenecemos a Ciudad Universitaria. Estamos enfrente de filosofía, pero Ciudad Universitaria es del circuito para adentro, no del circuito para afuera. Entonces, o sea, mentalmente es una forma de tratar de romper ese aislamiento, ¿no? No solo mental, sino físico, ¿no? Que se tiene como para poder un montado interactuar, ¿no? Y ahorita ha habido una serie de reflexiones justamente sobre el plan, y una de las peculiaridades que se propone es justamente eso, o sea, que los estudiantes puedan tomar asignaturas, digamos un poco al estilo gringo, ¿no? Que uno tiene un mayor y un minor, que pueden hablar de la secundaria por diferentes escuelas. Y es eso, o sea, que una de las transdisciplinas, digamos en este caso, pueda ser tomada en otras dependencias, y bueno, a lo mejor en un momento dado que pueda ser tomada como una instancia con gente del C3, ¿no? O algún proyecto, pues, ¿sí? Y eso yo quisiera plantearlo aquí porque es una forma también de romper ese aislamiento que algunas gentes tienen ahí. Sí, mira, ha habido intentos múltiples de entrar en la multidisciplina, la transdisciplina, la interdisciplina. Esto es un intento de tratar de formalizar una estructura que juegue ese papel. Está naciendo, llevamos 10 años, pero el edificio tiene un año, y estamos caminando hacia adelante buscando la mejor manera de ligarnos con otras, con las dependencias y con las facultades. El cambio que hemos percibido que necesitamos hacer recientemente es enfocarnos mucho más en las facultades, porque van a ser los jóvenes los que finalmente hagan un cambio. Había una última pregunta. Déjame empezar un poco la pregunta del doctor. Es que han hecho estudios en pacientes que están enfermos y que después se recuperan, o sea, porque a lo mejor dos personas que son tratadas igual, ¿no? Una se muere y la otra sobrevive, ¿no? Y a lo mejor esa pequeña diferencia de se murió o no se murió puede estar en las situaciones, ¿no? Pues se puede observar las situaciones, pero sí. Mira, estamos haciendo trabajo muy genérico con distintos institutos de alarma temprana, incluyendo gente, por ejemplo, que está en terapia intensiva, donde les toman 500 datos distintos. Resulta que
unos se mueren, otros no se mueren. Un algoritmo genético o una red celular puede separar los casos. Entonces, identificar los problemas más conducentes a la muerte. Las fluctuaciones son una de los puntos de la criticalidad, que es muy mala palabra en un hospital. El señor está crítico y le dice con mucha felicidad, y los dos llegan y se lo llevan a terapia intensiva. Pero estamos explorando todas estas cuestiones. No sabemos bien, termino diciendo que no sabemos bien cómo llevar a cabo este proyecto del todo, porque vamos, como dijiste, en contra de toda la inercia, el modo de evaluación, los modos de evaluación, de consideración de lo valioso, etc. Los jóvenes van a seguir siendo evaluados por lo menos por un tiempo, con cuántos papers publicaron exactamente, aunque sea de alcachofas en Tailandia. Y aquí tenemos un montón de problemas que tenemos que atender de manera transdisciplinaria y tenemos que aprender a evaluar eso, a abrir los proyectos transdisciplinarios, a ser evaluados de manera más amplia, con una perspectiva de más largo plazo. No sabemos, pero estamos construyendo y están todos invitados a acercarse. No sé si van a lograr entrar, pero acérquense.